1486, al casarse Fernando con Isabel, fue el primer país europeo unificado. Y la conquista del andaluz y Canarias continuó en América. Y entonces fue la primera expansión europea. España desenclaustró Europa. Luego va a venir Francia, que va a ocupar, y por fin Inglaterra, que era una potencia atlántica. La modernidad dice, el Mediterráneo muerto, el Atlántico es el centro geopolítico moderno, hasta hoy. Hoy empieza el Pacífico, ¿no? Mira qué cuento estoy haciendo. No, pero muy interesante, aparte muy fundamentado y desde luego en los textos que ha nombrado se puede leer, ¿no?, más ampliamente todos estos hitos que está dando. Pero ¿por qué combatir a la modernidad? ¿Por qué? Porque la modernidad primero es dominadora, porque cree que la cultura provincial de Europa es una cultura universal. Segundo, porque la modernidad es profundamente individualista. Yo pienso. Esa es la formulación ontológica. Se pierde la comunidad. Es Hobbes, es Locke. Es yo soy, tú eres, pero somos lobos. Yo digo siempre, este Hobbes, que se inspiró en un latino, la verdad que la culpa la tiene el latino, no pudo ver el Animal Channel. ¿Quién vio a un lobo comerse a un lobo? El lobo agarra a las crías, la lame, le gusta, es un mamífero, ama muchísimo, nunca un lobo come a un lobo, ni un león come a un león, es solamente el hombre lo hace. Es decir, no debió decir el hombre, lobo para el hombre, debió decir el ser humano es ser humano para el hombre. Eso es lo peligroso, porque somos los únicos que no podemos comer a un hermano y destruirlo. Eso no lo puede hacer un animal porque es gregario. Y cuando lo hace porque se tiene que alimentar, pero no de la misma especie. Entonces es un individualismo. Y al mismo tiempo nace el capitalismo. Y entonces ahí viene Marx. Pero Marx dice que el capitalismo nace en la conquista de América, pero lo toma así de paso y nunca entró a trabajar Marx el tema colonial. Por eso se quedó al fin, y en la traducción del Capital al francés dice lo que yo dije vale para la Europa occidental, ni para Rusia. Porque los Danielson y los populistas dicen el Capital suyo, primer tomo, no vale para Rusia. Si se va escuchando el material audiovisual sobre la modernidad de Enrique Dussel. Sí. Ya. Y entonces Marx se pone a trabajar y no logra publicar el segundo tomo, se empieza a cuestionar de su eurocentrismo. Pero entonces la modernidad es individualista, es destructora de la naturaleza. ¿Qué es para Descartes la naturaleza? Res extensa. Además, ¿quién es el yo que piensa? Un alma. Y dice Descartes, al alma le es indiferente tener un cuerpo. Eso yo lo he visto en Adam Tannery, la traducción, la edición de Descartes. Le es indiferente, es una angeliología. Y el cuerpo es el origen del mal, como para Plotino. Y ahí viene el problema del machismo, la sexualidad negativa y todo. Voy a decir, es un desastre. La modernidad la puedo desarmar en todo. Gran avance científico, tecnológico. ¿Y qué tal lo que nos está pasando? Ahora estamos viendo los efectos negativos. Nunca la modernidad descubría el efecto negativo del invento que proponía. Fue una ciencia a medias.
descubría cosas, pero no se daba cuenta que imponerla a la naturaleza producía efectos negativos del cual no tenía conciencia. Y eso se ha acumulado y ahora estamos destruyendo todas las condiciones de la reproducción de la vida y vamos al suicidio colectivo y no hay quien lo pare. Esto es la modernidad. Entonces el problema ecológico ahora ya no es Marx, que dice, proletario, el mundo unido, porque el capital destruye la humanidad, la naturaleza. Lo dijo de paso. El capitalismo destruye la naturaleza en su centro, porque es un criterio de racionalidad. La racionalidad capitalista es aumento de la tasa de ganancia en cualquier inversión. Y por eso yo exploto la naturaleza. Pero la racionalidad a largo plazo es el aumento de afirmación de la vida. Y ahí viene mi filosofía. La vida. Bien, muy buenas noches con todos y con todas. Vamos a iniciar nuestro tercer día, nuestro tercer encuentro. ¿Y qué más de preámbulo, de antesala, escuchar estas extraordinarias palabras de uno de los grandes filósofos contemporáneos de la liberación, de la decolonialidad, filósofo argentino, filósofo mexicano, filósofo nuestroamericano, al decir de Martí, que en unas palabras tan sencillas nos ilustra un poco realmente esta situación en relación a la modernidad y al eurocentrismo, que es un poco lo que el día de hoy vamos a ir reflexionando en este sentido. Bien, no sé si quisiera, antes de ya iniciar un poco con lo previsto, dar algunas reflexiones hasta ahora, qué les ha parecido el curso, ya. ¿Qué han pensado en relación a estos dos primeros momentos? En una primera instancia, una aproximación a los aspectos biográficos de Freire. En esta otra, una perspectiva ya mucho más ajustada a su reflexión pedagógica, filosófica y este compromiso que sin lugar a dudas asumió ya por los más vulnerables, por el otro, ya por aquel que de cierta manera para él necesitaba un acompañamiento para que pudiera tomar conciencia propia. Y el día de hoy vamos a ahondar por este extraordinario mundo, la crítica a la modernidad, eurocentrismo, y ver cómo de cierta manera la decolonialidad se enmarca, ¿no?, en esta situación. No sé si alguien quisiera aportar algo como inicio también del día de hoy y un poco también parte del cierre, ¿no?, del día de ayer en relación a esto que hemos abordado, ¿no? También igualmente yo sí me gustaría muchísimo que para el día viernes, corto, al menos una cuartilla, una carilla, una hoja, si son dos mucho mejor, de reflexión de cualquier de estos temas que hemos estado abordando para compartir, ¿no?, y hacer un cierre más dialógico, un cierre más conversatorio. No sé si alguien quisiera agregar algo hasta ahora, pero ¿no?, que les ha parecido lo que hemos analizado en un principio. Y sobre todo estas primeras palabras iniciales de Dussel, que mientras se iban incorporando los compañeros, ya fuimos como ilustrando un poco también en base a esta extraordinaria intervención. Bien, parte del material, sí me logran escuchar y logran ver la presentación, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien, muy bien. Parte del material que le mostré ya de manera inicial el día de hoy, el material audiovisual, se enmarca, se enfoca en esta preocupación del filosofar, del pensar crítico latinoamericano, nuestro americano, ya un pensar que de cierta manera
nos ha permitido, nos ha invitado inclusive a poder poner en tela de juicio esta racionalidad occidental, que está marcado como el mismo Dussel lo señala, pero bajo la lógica del capital, ¿no? Y no solamente la crítica hay que extenderla al capitalismo, incluso la decolonialidad. Algunos de sus autores consideran que tanto el discurso y la acción y la praxis ya de lo que fue el socialismo real, con lo que posteriormente se instauró el capitalismo en sus distintas facetas, son parte de esta realidad moderna y que hay que, de cierta manera, superar ambas perspectivas porque la realidad no es solo acercarse o aproximarse realmente a una mirada que de cierta manera sigue destruyendo la naturaleza tal cual como el mismo Dussel lo señala, sino más bien contemplar ya todo este hermoso legado que nos ha dejado, que nos mantiene y no solo nos ha dejado, porque aún siguen estando en plena perspectiva y construcción estas diversidades de los pueblos no occidentales. Creo que allí estaría la esencia misma de un pensamiento decolonial. En este sentido, bueno, el día de hoy vamos a analizar la modernidad y la decolonialidad como pensamiento crítico para superar la racionalidad occidental. Por ende, vamos en principio a ir trabajando con la categoría modernidad y decolonialidad. Luego hacemos una aproximación, un acercamiento en relación a lo descolonialidad y decolonial. Como pueden ver, hay un prefijo allí importante ya en el mismo y reflexiones finales para cerrar en ese sentido. Bien, Enrique Dussel, sí que es uno de los grandes referentes de la decolonialidad, de la filosofía de la liberación, de la filosofía latinoamericana, de la historia, de una historia crítica en América, un filósofo que aún vive, un filósofo que ha realmente dedicado toda su vida a poder pensar y poder de cierta manera seguir otorgando posibles soluciones teóricas prácticas para superar tantas contradicciones que aún en este momento se mantienen, pero no en nuestra América. En ese sentido, entonces, para este gran autor, Dussel considera que en Occidente, desde el punto de vista histórico, la modernidad se inicia con la invasión de América por parte de los españoles, ¿no? Y parte del material que vimos el día de hoy iniciaba en ese sentido, ¿no? Es decir, España ya básicamente, según estos planteamientos que está Dussel señalando, sería uno de estos primeros países modernos, ¿no? Eso, repito, y lo conversábamos el día de ayer, rompe realmente con el esquema clásico, tradicional, ya, y eurocéntrico de enfocar la historia básicamente desde los aportes que el mismo René Descartes fue iniciando, ¿no? Para Dussel, modernidad, colonialismo, sistema, mundo y capitalismo son aspectos de una misma realidad simultánea y mutuamente constituyente. Esto es importantísimo para entender esta crítica de la modernidad. Es decir, el colonialismo, ya que formó parte obviamente de ese momento, no solo cuando llegan a América, también ya de manera simultánea y paralelamente van haciendo lo mismo con África. ¿Sí? Esta expansión occidental trae consigo también esta posibilidad, ya de no solamente apoderarse de unos territorios prácticamente con una riqueza desde toda perspectiva, yo no diría solamente material, los europeos lo vieron más de la perspectiva material, y que a partir de allí obviamente hay un cambio de paradigma totalmente, y lo conversamos también el día de ayer. Es decir, este cambio de paradigma permitió consolidar un sistema mundo, ¿ya? Que generó, en principio, toda una estructura económica de una expansión imperial, que sí lo queremos ver, una expansión colonial, ya por parte de los españoles, pero también recordemos que no fueron los únicos que llegaron, ¿no? Portugueses, ingleses, entre otras colonias. Por ende, ese sería la fecha inicial de lo que sería la modernidad, 1492, como un inicio ya de lo que posteriormente sería la consolidación de un tipo de filosofía basada desde el marco de la racionalidad
desde un tipo de filosofía basada desde un marco de acción política sustentada desde la materialidad, pero obviamente en contraposición de extraer ya toda esa riqueza por parte de la naturaleza sin importar el costo e imponer realmente un sistema de esclavitud que duró ya varias décadas, incluso siglos, ya no solo en América, sino también en África. Entonces, la primera modernidad va a estar representada por España. Ya lo habíamos escuchado de la propia voz de Enrique Dussel. Es decir, es mercantil, es preburguesa, es humanista, porque recuerden que se da propiamente el renacimiento del humanismo y que comienza con la expansión europea. Dussel dice de 1492 a 1630 sería el inicio propiamente de la modernidad. Hay una segunda modernidad, dice que se desarrolla en las provincias unidas de los Países Bajos, provincias españolas hasta el comienzo del siglo XVII y da un nuevo desarrollo de la modernidad, ahora sí, propiamente burguesa, y él señala que será de 1630 a 1688. Por ende, dentro de ese análisis y de ese proceso, habrá una tercera modernidad, la inglesa y la francesa, ya que despliega todo el modelo anterior y de esta forma habrá una coherencia práctica y va a estar basada, y ya él también lo iba citando en este documental que vimos, ¿verdad? Sobre el individualismo, ya fundamentalmente basado en Hobbes, Thomas Hobbes, John Locke y David Hume, ya tres principales filósofos que están enmarcados dentro de esta perspectiva de la modernidad que van a desarrollar un tipo de pensamiento, por un lado, de una perspectiva mucho más antropológica. Hobbes dirá que el hombre es malo por naturaleza y un poco hacía, parafraseaba a Dussel, ¿no? Al Leviatán de Hobbes, ya el hombre, lobo del hombre, el hombre se come al hombre, el hombre se devora al hombre, el hombre explota al hombre, ¿ya? Obviamente en el sentido universal. En todo caso, como le decía, el ser humano como tal se devora realmente al otro ser humano y no al lobo como tal, ¿no? Es una metáfora bastante extraordinaria en relación a lo que está Dussel señalando y una crítica que está haciendo a Hobbes, ¿no? Y no podemos dejar de lado, por supuesto, que el planteamiento filosófico iniciado por Descartes y Spinoza en el siglo XVI, que básicamente, si ustedes revisan cualquier texto de filosofía, de historia, van a señalar que el padre de la modernidad o que la figura más representativa de la modernidad será René Descartes, ¿no? Esa famosa expresión, que más que expresión es todo un filosofar, ya el pienso y luego existo, ya donde, como el mismo Dussel está señalando, se le da toda la potestad absoluta a esa capacidad de poder solamente de validar ya toda esta concepción, toda esta percepción que se tiene de la vida y de la realidad, del cosmos, del universo, a través de estas capacidades lógicas matemáticas que de cierta manera nos ofrece la razón. Es decir, aquí se fundamenta y se le da el paso fundamental de cierta manera a lo que es la ciencia y ya esta construcción del método que desde el discurso del método, una obra muy importante en Descartes, será, pues, ¿no? Parte fundamental de un gran paradigma que se fue convirtiendo en auge y en hegemónico en ese gran sentido. Por lo que obviamente estaríamos ante la presencia de una postura, repito, la que Dussel nos está planteando, la que Enrique Dussel nos está planteando, que rompe con toda esta perspectiva de visión, ¿no? Eurocéntrica de que la modernidad nace ya con Europa, dirá con Descartes, dirá que la modernidad realmente sus inicios está en 1492 con ese yo, pero ese yo que conquista, ese yo que somete, ese yo que agrede, ese yo que también se convierte en práctica para poder minimizar e invisibilizar al otro en este sentido. Miren todas estas tesis que son fantásticas, ¿no? En relación a lo que obviamente será la modernidad. Por ende, entonces, con la revolución industrial y la ilustración, la modernidad entonces va a alcanzar una plenitud, ¿ya? Al mismo tiempo se consolida lo que sería el colonialismo y se va a expandir obviamente por toda Europa, por el norte de Asia y luego posteriormente por
África, ¿ya? No solamente la fecha histórica de 1492 un referente, sino todo lo que ocurrió posteriormente, porque recuerden que esta revolución industrial también trajo consigo, ¿no?, una expansión también geopolítica, donde ciertamente se fue desarrollando y manteniendo un tipo de estructura, en principio mercantilista, luego incluso bancaria, luego ya más técnica, es decir, todos estos procesos de la revolución, de los distintos momentos de la revolución industrial. Hoy día se habla de una cuarta, de una quinta, hasta de una sexta revolución industrial de la era digital, pero todo obviamente enmarcado dentro de la lógica del capital. Por ende, ya estos autores, digo estos autores porque no será Dussel nada más, será Mignolo, será Quijano, será Walsh, será Santiago Castro Gómez, ya el mismo Grofogel, entre otros autores de coloniales que van a plantear entonces que ciertamente este sistema mundo, esta globalización, esta modernidad sigue de cierta manera defendiendo ya estos principios fundamentales de la esencia misma de una racionalidad instrumental que a todas luces sigue como atropellando y sigue minimizando realmente la condición humana y también la esencia de la naturaleza, que era lo que Dussel estaba en el momento que proyectaba material audiovisual, reflexionando en ese sentido y en esa dirección. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta, algo que quisieran agregar? A ver, ¿qué les parece esta perspectiva distinta de lo que nos estaba ofreciendo Dussel en relación a la modernidad, ¿sí? Y a este nacimiento de sistema mundo y capitalismo que para él no está en la revolución industrial, no se gesta realmente ni siquiera desde el pensamiento filosófico de Descartes, sino que 1492 será la fecha importante e inicial del mismo. Bien, en ese sentido entonces ya asumiendo una crítica mucho más consona con lo que hasta ahora hemos visto desde una perspectiva histórica, la lógica científica o cientificista de la modernidad va a inaugurar el dominio de la historia desde el mismo momento en que ella se declara que es a través de la razón monocultural que la historia obtiene su sentido y trascendencia. Cuando decimos que es una razón monocultural, estamos planteando obviamente esta concepción ya de Europa, esta perspectiva eurocéntrica, es decir, no solamente es la racionalidad nada más, sino es la racionalidad de Europa. Y no de toda Europa, porque ahí estaría la otra cuestión. Cuando uno habla de Europa, pareciera que estuviésemos hablando de un continente homogéneo. Sabemos lo diverso, lo heterogéneo, la diferencia también cultural que existe en la misma Europa también habrá bueno, un racismo epistémico en ese sentido. Y no de toda Europa, ya no de toda Europa. Ya Hegel incluso en su filosofía de la historia iba a ir argumentando que muchas de estas culturas se fueron quedando rezagadas y para él, ¿no?, el ideal propiamente iba a estar en la Alemania, por ejemplo, ¿no? Y esto lo vamos a ir viendo con una connotación importante porque la filosofía, la historia ya, y estos centros hegemónicos de poder se van a estar moviendo de un sitio a otro, pero siempre con una connotación globalizante, universal, imperial y colonial, ¿ya? Y vemos que en la actualidad siguen, ¿no?, existiendo 6, 7, 8 grandes naciones que básicamente pretenden decidir el destino del planeta Tierra, ¿no? Esto es un modelo, entonces, de orden racional, donde la experiencia del conocimiento va, de cierta manera, a darle el privilegio al objeto y a su reproducción, ¿ya? A esa reproducción científica, y no al sujeto en su recreación ontológica. Esta es una de las características también
de la modernidad. Lo importante, repito, sería obviamente esa forma como se le da un reconocimiento propiamente al objeto y cómo se reproduce, y no realmente al ser humano que de cierta manera, desde una perspectiva axiológica, ontológica y epistemológica, se reconoce a sí mismo realmente como un ser consciente, ¿no? Ante muchas situaciones, y aquí se le va a dar más prioridad a esa razón como tal que domina todo el saber. Será una división entonces entre el ser y la existencia que genera la reducción del ser, y eso ya lo veíamos con Freire, a una peligrosa cosificación material que coloca en evidencia el poder de la razón para negar la relación de alteridad, de esta alteridad con los otros sujetos, con sus respectivas diferencias. Y aquí está claramente otra de las características de la modernidad. Convierte al sujeto en objeto, ¿ya? Y que esa forma de convertirlo en objeto es para quitarle realmente su esencia misma, ¿ya? De ser capaz de no solamente presentarse de manera existenciaria y ontológica y ética, sino también de presentarse como un sujeto con criterios válidos para poder no solamente dialogar con esa otra cultura que se nos presenta como superior nada más, sino para también validar desde su práctica un estilo de vida del cual se le debe reconocer, respetar, valorar y por supuesto, permitir ya que de cierta manera se siga desarrollando y no someterlo, ¿ya? Y no minimizarlo, invisibilizarlo y muchas veces hasta exterminarlo como lo que ha pasado y sigue pasando con las distintas invasiones modernas. Bien, estamos claros aquí. No sé si alguien quisiera aportar algo. Quisiera que esto fuese más dialógico, ¿no? Si hay alguna intervención, algún comentario, bienvenido. Edgar, algo que agregar hasta ahora en estas primeras pinceladas, ¿sí? De la modernidad como un proceso histórico y como esta primera caracterización, ¿ya? A nivel sobre todo filosófico, ¿no? De un filosofar más nuestro americano. No sé si quisieras agregar algo para hacer esto más ameno. Claro, bueno, eh, creo que la modernidad dejó muchas cosas, bueno, de ahí viene lo del racionalismo, el empirismo, pero todavía sigue, el pensamiento de la modernidad todavía sigue siendo muy fuerte, y creo que la decolonialidad tiende a revertir eso, a pensar en que, por ejemplo, cuando uno piensa de la modernidad, piensa en el cogito ergo sum. Y Patricio decía que Patricio Guerrero, que es un antropólogo ecuatoriano, docente de la UPS, él decía que en un libro que tiene sobre corazonar, pensar desde el corazón, decía que la modernidad nos hizo muy fríos, ¿no? Y que desde América, desde el sur, había que tener un sentipensar, el pensar desde el corazón. Por eso se llamaba corazonar en la propuesta de él, donde se miraba no desde una manera tan objetiva, sino mirando de una manera más condescendiente al otro. No sé si has escuchado de él, Johan.
Muy bien, Edgar, porque además de que estamos en deuda, ¿no? Desde una perspectiva teórica con lo que es seguir descifrando de lo que es la modernidad de este pensar crítico. También la modernidad, para muchos aún estamos, ¿no? En esa, en ese paradigma, si lo queremos llamar así, estamos aún en ese pensamiento, estamos aún en esa hegemonía, ¿no? O sea, la modernidad entendida desde este marco colonial, ¿no? Eh, de una perspectiva globalizante, desde una perspectiva que se sustenta la lógica del capital, desde una perspectiva que aún la razón instrumental cientificista es la que sigue de cierta manera dictaminando, ¿no? Lo que es y no es, ¿ya? Hasta incluso lo que debería ser y no, desde una perspectiva axiológica, controla básicamente toda esta plataforma, ¿no? O sea, si también pudiésemos citar referencias a nivel global e internacional. Por eso es que la decolonialidad se va a presentar no como alternativas, como Boaventura Sousa lo dice, ¿no? No solamente seguir pensando en lo alternativo, porque el socialismo se presentó como una alternativa y vimos qué pasó con el socialismo real, ¿no? Vimos realmente que mantuvo muchas de esas cuestiones que criticó del capitalismo, ¿ya? Y que el socialismo real de cierta manera también se fue desvaneciendo y perdiendo fuerza por esas mismas contradicciones, ¿no? Que presentaba, es decir, muy distinto a lo que Marx estaba planteando y que era un poco lo que estos filósofos nuestroamericanos también están señalando. Dussel siempre dice, no leamos sobre lo que se ha escrito sobre Marx, ¿sí? No interpretemos la realidad, por ejemplo, de lo que pudo o no pudo haber realizado en la acción, en la praxis, la antigua Unión Soviética. Dice, regresemos a Marx, ¿ya? A Marx como realmente ese gran pensador crítico que lo que más se valora siempre no solo la propuesta, sino la forma como develó la esencia misma del sistema capitalista de la Europa del siglo XIX. Es decir, ahí estaría, pues, ¿no? Y habría que darle entonces continuidad, ya dice Enrique Dussel, a un pensamiento que se nos presenta como esperanzador, como utópico, como transformador, ¿ya? Y no es solo que muchas veces, repito, se ha dogmatizado el pensamiento de Marx o el marxismo en general, y vemos que en esencia el marxismo es bastante crítico, ¿no? Y se le da una interpretación bastante errónea, ¿no? Como una de las posibles lecturas, pero la decolonialidad incluso va atrás. No vamos a regresar solamente a Marx, vamos a regresar al pensar genuino, originario, sui generis de nuestro pueblo. Vamos a sistematizar esa sabiduría. Vamos a ver realmente toda esta riqueza que Europa negó y a partir de esa riqueza poder construir realmente, o más que construir, referenciar esos otros mundos posibles, ¿sí? Y desde esa perspectiva también seguir no solo luchando, porque en parte sí es un sistema de lucha, pero sí seguir de cierta manera pensando desde esas grietas, de esos espacios, ya posibilidades reales para ir un poco contrarrestando estas pretensiones globales y universales que están enquistadas, que están en la estructura, a pesar que muchos dicen, bueno, pero existió un posmodernismo, sí, un posmodernismo, pero que siguió atrapado en esta misma dinámica, ¿no? De un tipo de racionalidad también, ¿no? Y más allá de la crítica que ella obviamente presentaba. Y que, como le decía también, Europa en sí mismo también ha sido bastante crítica. El mismo Nietzsche fue un gran crítico de toda Europa, ¿no? De todo lo que estaba viviendo en ese momento. Y muchísimos otros filósofos también han logrado construir una criticidad. Es decir, Europa también en sí mismo se ha pensado. O sea, sería bastante mezquino decir de que Europa tampoco ha buscado posibilidades reales para superar, ¿no?
esta referencia absolutista y dogmática que se convirtió propiamente el sistema capitalista y moderno. Sobre todo, si nos apegamos, Edgar y compañeros, a la tesis propia de Dussel, y no solamente de Dussel, repito, son casi de todos estos pensadores que coinciden con esta postura, que 1492 realmente es una fecha importante. No es como, ¿verdad? Usualmente festejábamos que llegaron los europeos a darnos civilización, sino que realmente 1492 representó, ¿no?, una nueva perspectiva global para todo, tanto para ese yo que conquistaba como para ese otro que se defendía a ese atropello bajo una perspectiva de resistencia ciega. Muy, muy bien, ¿ya? Muy bien. Yo no sé si has escuchado, Johan, el libro 1491, que es de Charles Mann, un estadounidense, que aborda, 1492 es el año de la conquista de América. Y el libro se llama 1491, de un norteamericano, hace una narración, no sé si imaginaria, pero describe cómo era la vida antes de la llegada de los españoles. Y la verdad es que vivían bastante bien, es decir, más bien con los españoles cuando llegan acá, traen enfermedades, hay lo que es la avaricia, la situación de... Ellos venían por el oro, ¿no? Entonces, antes el oro no era tan importante para los pueblos originarios. Y lo que él describe en el libro son cosas interesantes como para entender que si bien habían aquí también los pueblos originarios, habían por ejemplo los aztecas, mayas, incas, los cañaris y habían también peleas, la conquista más bien supuso una destrucción a la cultura que existía en ese entonces. Es interesante desde esa perspectiva leer el libro 1491. Muy buena referencia, porque la idea es, y a veces los críticos ya de esta postura, es que pareciera que se intentara defender, a ver, una postura ya o una perspectiva donde algunos consideran que también se está cayendo en una especie de indocentrismo o América centrista, ¿ya? Es decir, lo que se le está cuestionando a Occidente y Europa, señalan estos críticos, es lo que se pretende hacer desde un filosofar crítico latinoamericano, ¿no? Y no es eso, o sea, nosotros no pretendemos desde la crítica asumir que todos estos postulados que nos identifican y nos diferencian, y nos hay diferenciado incluso antes de 1492, sea hegemónico, ¿ya? Como si se nos presentó Occidente, como si se nos ha presentado Occidente. ¿Me explico? O sea, no es pretender encerrarnos en lo que somos o en lo que éramos, ¿ya? Y a partir de allí no relacionarnos con los demás. No se trata ni de esa perspectiva, ni mucho menos de convertir el pensamiento de estos pueblos originarios y nacionalidades como una cuestión global que abarque, que encierra, que devore, que imponga realmente un criterio. Más bien, es todo lo contrario. Es un reconocimiento, ya es experiencia que con sus virtudes, ¿sí?, con sus aciertos y desaciertos, es tan legítima como es Europa, ¿ya? Como ha sido Europa históricamente hablando. ¿Sí? Lo que no podemos legitimar es esa perspectiva, ¿ya? Y no solamente quedarnos ahora en la metacrítica, decir, bueno, 1492, no, partimos de la crítica de 1492 para construir, ¿ya?, o para entender varios procesos, y a partir de ese entendimiento de esos procesos puede decir, bueno, estamos aquí, ¿qué hacemos ahora desde esta otra perspectiva? ¿Ya? Que aún el capitalismo ha sobrevivido a distintos momentos de su crisis y ha sufrido metamorfosis, pero es en este momento el sistema hegemónico por el cual se guía ya el planeta entero desde una perspectiva económica, ya de una perspectiva económica. Esto no niega ya obviamente una multiplicidad de realidades que de manera mucho más particular también vive con una economía a otra, ya con un sistema a otro, que se niegan a ingresar ya o a formar
parte de la lógica del capital, o al menos desde esa estructura, y que sobre todo se va a identificar por una praxis mucho más contextualizada o mucho más ubicada realmente a la realidad propia de esas culturas que viven, pero ¿no? Sin estar en el sometimiento, ¿no? Sin estar obviamente en ese discurso falaz, ¿ya? Y un poco, por eso que Dulce también hablaba del mito de la modernidad, ¿no? Ese discurso falaz que va a estar inmerso también con lo que es el progreso, de qué progreso estamos hablando, ¿sí? De lo que es el desarrollo, de qué desarrollo estamos hablando, ya, que van a ser también categorías importantes que van a definir básicamente lo que es el sistema capitalista. Nos habla de desarrollo, se nos habla de progreso, pero en contraposición de qué, de aniquilar el planeta, ¿ya? De destruirlo por completo, de comérnoslo, de devorarlo, de acabar con los recursos tanto no renovables como los renovables. Y aunado a eso, a contaminar, ¿ya? Y una serie de elementos más que forman parte del sistema capitalista. Hoy día se nos, a nivel de un análisis muy general, hoy día realmente se nos ofrecen productos y servicios y bienes de larga duración. En lo absoluto, en todo lo contrario. Cada día es más efímero lo que se nos presenta, lo que se nos ofrece, para que inmediatamente podamos reemplazarlo. Y si viene de uno de esos grandes centros hegemónicos de poder como es China, ya sabemos que obviamente es poco lo que nos va a durar ese producto. ¿Y qué trae como consecuencia? Trae como consecuencia que eso obviamente será contaminación. Y todo lo que implicó para poder obtenerlo de la propia naturaleza, de cómo poder extraer todos esos recursos para convertirlo en un tipo de producto que realmente no tiene ningún poder de uso Es la en el tiempo. modernidad líquida de la que habla Bauman. Es la modalidad líquida de la que hablaba, bueno, exactamente. Este importante sociólogo. Así mismo es. Así mismo es. Entonces, son estas situaciones que debemos tener presente para poder entender que aún estamos viviendo en la modernidad, ¿ya? Más allá de las pinceladas críticas, más allá incluso de esta postura de colonial que intenta desafiar estas pretensiones. Por eso que al fin de cuentas dice Dussel, mi filosofía, ya era un poco lo que veíamos en el material audiovisual de inicio, mi filosofía ya será una racionalidad, porque no es que se niegue la racionalidad, sino que esta racionalidad busque realmente afirmar al sujeto, ¿ya? Y un sujeto que se afirma desde la propia vida, dice Dussel. O sea, es una racionalidad que dice, sí, sí, ciertamente está esta posibilidad real en el humano, pero que busca realmente poder convivir, poder respetar, poder reconocer, poder estar enmarcado en principios éticos que garanticen obviamente la vida para todos en el planeta. Y la vida, ni siquiera la vida humana, la vida, o sea, es un planteamiento biocéntrico, ya no es antropocéntrico, no es que va a garantizar la vida del ser humano. No, va a garantizar la vida en el planeta, indistintamente el humano esté o no. Es un gran desafío que se tiene, ya porque siempre se pensó más de manera antropocéntrica. Es decir, no, defendemos la vida del ser humano, ojo, y es la vida de la multiplicidad de vidas que hay en este planeta, ¿no? Y creo que ese es uno de los grandes retos que debemos nosotros enfrentar, ¿ya? Bien, dentro de estas características, el mundo entonces de la modernidad se va a proyectar y se va a desarrollar como una paideia. Paideia en el más amplio sentido griego, es decir, de educación, de cultura, de un planteamiento que incluye una serie de elementos importantes en el pensar propiamente y que a partir de allí se va a legitimar, se va a convertir como en una episteme, es decir, en un conocimiento que parte de esa racionalidad monocultural occidental, eurocéntrica, que niega la presencia de otras manifestaciones culturales. Y ayer lo conversábamos, va a negar que existen otras culturas que piensan, que viven, que reflexionan, que tienen un estilo muy particular de vida y que de esa forma habría que reafirmar ese sujeto, ese otro que está pensando de una manera distinta, pero no para colonizarlo, ni para esclavizarlo, ni para inferiorizarlo. Miren,
miren todo esto que piensa estos autores, y ya Freire lo estaba pensando desde su planteamiento de una pedagogía de la liberación, ¿sí? Entonces, los saberes de los pueblos no occidentales, en su origen y tradición milenaria, han sido capaces de convivir en un cosmos donde la presencia humana no es sino un complemento o un correlato de la vida de la naturaleza. Y esa es otra idea que hay que reconocer de nuestros pueblos, ¿sí? Hoy hay, desde otra perspectiva, se puede ir reconociendo que estos elementos de poder entender la naturaleza y poder entender la vida dentro de ese contexto será para nosotros importante, porque es un saber que hay que ir reconociendo y no hay que negarlo en ese sentido. Bien, vimos un poco de la caracterización de la modernidad, ya vimos como contrapartida ir reconociendo e ir valorando en esa dimensión otros elementos y aspectos importantes de lo que es la otra cara de la moneda de la modernidad, que es obviamente esas múltiples realidades culturales que siguen exigiendo y siguen de cierta manera anhelando un verdadero cambio ya a escala global. Acerca de la descolonización y decolonialidad, ya es importante señalar lo siguiente, ¿no? El pensamiento descolonial surge como contrapartida a la modernidad y colonialidad, que era un poco el por qué inicié estas reflexiones hoy día desde el marco de la modernidad. En primer lugar, surge en América, en lo que se denominó pensamiento indígena, pensamiento afrocaribeño, y luego asumió una forma global en las sociedades africanas y asiáticas, que también sufrieron del colonialismo francés y británico durante el siglo XIX y durante el siglo XX. Es importante señalar que por descolonización se va a entender entonces un proceso político, un proceso social que pretende superar el colonialismo, que históricamente se le va a adjudicar a los momentos donde en estos movimientos de lucha y resistencia anticolonial. Es decir, la descolonización, repito, parte como un proceso político y social que pretende ya superar todas esas aún matices colonialistas que históricamente han estado en el imaginario y que se ha venido combatiendo la misma a través de múltiples resistencias y movimientos sociales que niegan a ser sometidos en ese sentido, ¿no? Por lo que usualmente va a representar esos procesos independentistas que se vivieron en América para emanciparse del yugo europeo, que data de finales del siglo XVIII, pasando por momentos más cumbre en el siglo XIX y que se ha mantenido durante los siglos XX y lo que va en estas primeras décadas del siglo XXI. Por ejemplo, piensen en el caso de Puerto Rico o Martinica, que siguen estando de cierta manera sometido a un proceso colonialista, ¿no? En ese sentido, y por eso la importancia de la descolonización aún en la actualidad, ¿no? Asimismo, también podemos apreciar que hay autores como Mignolo, Quijano, Dussel, Boaventura Sousa dos Santos que sostienen que usar el término descolonial permite deshacer, revertir lo colonial, desarmar lo colonial. Es decir, pasar de un momento colonial a uno no colonial. Si van a ir definiendo por descolonial en este sentido ya semántico y práctico para un poco ir entendiendo estos elementos hasta el punto, dicen estos autores, de borrar sus huellas como colonialidad del ser, poder y saber. Es decir, se logró el proceso de, como les comentaba días anteriores, se logró el proceso
emancipador, ya de liberación de los pueblos de lo que hoy día es América, de las sociedades de América, del yugo europeo, fundamentalmente en el caso nuestro español, pero la colonialidad ya se mantuvo ya hasta el punto que han sido otros actores ya que se convirtieron en grandes centros hegemónicos del saber, del poder y del ser que emana colonialidad, que sigue pretendiendo someter ya a múltiples culturas. Ya quizás no le interesa con un dominio de expansión territorial, pero sí con un dominio de expansión comercial o mercantil. Eso lo vemos permanentemente. El Tratado del ALCA, por ejemplo, representaba este tipo de planteamiento, ¿no? Y muchísimos otros convenios bilaterales que a fin de cuentas muy poco lo que realmente uno puede, digo, como país latinoamericano, ofrecer o dentro de ese mismo discurso, ¿no? De competencia, poder salir airoso en ese sentido, ¿no? Además, estos autores van a asociar lo de colonial con el proceso político y social y cultural que se debe emprender desde las luchas y resistencia de los pueblos del sur. Y esto es muy importante, ¿ya? Porque ellos incluso hablarán del sur-sur. Es decir, que esta realidad que se vive en América del Sur, también los viven los países del sur africanos, del sur de Europa, del sur asiático. La analogía que hacen estos autores para poder decir que la pobreza ya tiene esta ubicación geopolítica es también hasta metafórica porque dice, aunque el norte, ¿sí? Geográficamente tiene esa ubicación, en el norte también hay sur, es decir, también hay exclusión, hay también marginalidad, hay explotación, hay hambre, hay miseria, hay desigualdad. Y un poco por eso hablará Boaventura Sousa dos Santos de manera metafórica de una epistemología del sur, pero va a representar ese espíritu de lucha, de resistencia, de posibilidades reales para poder aportar elementos importantes a la construcción de un nuevo mundo. Entonces todo esto permite ir como entretejiendo algunos elementos para superar la modernidad eurocéntrica y con él la lógica del capital. Igualmente seguimos hablando de estos autores, Mignolo, Quijano, Dussel y Boaventura Sousa dos Santos. Por ejemplo, para Grosfoguel y Mignolo, la opción descolonial significa entonces que el turno descolonial será una alternativa. Es decir, es una opción que no se entiende sin vincularse con el pensamiento descolonial y que el giro decolonial se va a presentar y a manifestar en opciones y en relaciones con las otras perspectivas donde el cual el giro va a cobrar sentido. Es decir, pensar en lo decolonial es en primera instancia asumirlo como una alternativa real y un giro que permita ya no pensar ya en la situación de una perspectiva solamente geográfica o solamente de algunos matices que de cierta manera representa las consecuencias que el capitalismo ha venido dejando en base a esa imposición racionalista, instrumental, que es heredera de la modernidad, sino que realmente encontrar respuesta en estas multiplicidades de voces de los pueblos será un giro interesantísimo, importante de lo que la decolonialidad debe también aprender y enriquecerse en esa dirección. De modo que cuando se dice decolonialidad, y por ello significamos también otro término complejo, tal cual como está allí escrito, es decir, modernidad, colonialidad y descolonialidad, estamos significando un tipo de actividad, pensamiento, giro y opción. Repito, cuando hablamos de decolonialidad, y por ello ya hacemos también referencia a otro término complejo como modernidad, colonialidad y descolonialidad, estamos entonces ante la presencia de un pensamiento que se nos ofrece como una opción y se presenta como un gran
giro para poder enfrentar la retórica de la modernidad y con él la lógica de la colonialidad. Es decir, existirá un enfrentamiento no solo de resistencia, sino de reexistencia, es decir, de replantearnos nuestra propia existencia de manera ontológica, y a partir de allí ya Freire lo estaba anunciando, ya, y por eso que yo considero que Freire es uno de estos autores decoloniales, a pesar que en su momento no lo estaba desarrollando tan literal como estos autores posteriormente lo harán, ya, para poder de cierta manera considerar que es en esa liberación, en esa toma de conciencia que permite una liberación en principio individual, ya, esas pretensiones de salir de ese estado de enajenación, y luego colectivo y social, la que nos va a dar herramientas para replantearnos nuestra vida de manera ontológica, y a partir de allí poder no solo resistir o continuar resistiendo, sino de abrir estas nuevas grietas que permitan e impulsar un estilo de vida totalmente distinto, más allá de la lógica del capital. Santiago Castro Gómez, un filósofo también importante, latinoamericano, colombiano, y Grofogel, consideran que la primera descolonización se inicia en los siglos XIX por las colonias españolas y enseguida en el siglo XX por las colonias inglesas y francesas, algo que ya Dussel, ¿no?, como pudimos ver, estaba planteando. Las mismas, a pesar de eso, fueron inconclusas, ya que tuvo un término de caducidad, es decir, hasta aquí llegaron. Se firmaron los procesos independentistas y sencillamente se quedó tal cual allí. ¿Pero qué se instauró? Se instauró una burguesía criolla. ¿Qué se instauró? Se instauró unos intereses particulares de quienes quedaron realmente gobernando ya cada una de estas repúblicas que fueron naciendo, ¿no? Sobre todo cuando se comienzan a alejar un poco del ideario de Bolívar, del ideario de Miranda, ¿ya? Y entre otros grandes precursores que el de mismo San Martín, entre otros que de cierta manera tenían, ¿no?, algunos elementos importantes para consolidar un tipo de proyecto totalmente distinto, ¿no? En el caso del Ecuador, recordemos que fue Flores, ¿ya?, que inicia, ¿no?, una postura más republicana, y desde 1830 fue obviamente desarrollando, ¿no?, un proceso de autonomía cuando cae ya, o cuando se desvanece, o cuando de cierta manera se desintegra la República de Colombia, o como los historiadores lo llaman, la Gran República de Colombia, que a fin de cuentas más este corte histórico que propiamente el término, porque en su momento, su contexto, se denominó la República de Colombia como tal. Mientras que dirán estos autores que la segunda descolonización es donde se va a hacer más énfasis en la categoría de la decolonialidad, tendrá entonces que dirigirse a estas distintas formas múltiples de presentarse las relaciones raciales, étnicas, sexuales, epistémicas, económicas y de género. Todo esto que la primera descolonización dejó intacta, ¿ya?, producto de este proceso histórico, político y social, y se requieren en este siglo XXI entonces de un pensamiento decolonial, de darle continuidad a esas luchas que se gestaron en el siglo finales del XVIII, todo el XIX, ¿ya? Sobre todo recordemos que uno de esos primeros países que logran emanciparse es Haití, y lamentablemente como que la historia no le ha dado el valor que se merece. Ese pueblo ha padecido de muchísimas cosas, ¿ya? Lo que nos invita a seguir de cierta manera pensando que ese proceso independentista no solamente era librar una batalla que fue una batalla muy dura, ¿no? Algunos dirán que una guerra civil prácticamente, porque muchas de esas personas que murieron defendiendo el bando de las colonias europeas habían nacido en este territorio, ¿no? Son otras tesis interesantes para poder estudiar nuestro proceso realmente independentista. Lo cierto es que repito, a pesar de estos procesos y que se firmaron las distintas independencias y que nacieron las repúblicas en toda la América, porque incluyendo la anglosajona, ya básicamente
no logramos emanciparnos de manera cultural y como bien lo dicen estos autores, ni siquiera en las relaciones ya sexuales, epistémicas, económicas, de género, quedaron intactas y la burguesía sencillamente se apoderó del sistema, es decir, ya no eran los europeos, sino esa nueva aristocracia que se fue conformando en base a eso y todavía hasta el día de hoy seguimos batallando por un proceso democrático y decolonial mucho más consono con esta realidad. Bien, ¿estamos bien hasta aquí? ¿Sí me siguen? ¿Se va escuchando bien? ¿Se está viendo bien la presentación? ¿Alguien quisiera agregar algo adicional? Sí, se está escuchando bien, estamos atentos. Muy bien, muy bien. ¿Qué les parece hasta ahora este tema? ¿Habían profundizado en relación a la modernidad, a la decolonialidad, al eurocentrismo? Johan, Alex, buenas noches. buenas noches. Oye, sabes que justo pensando en este tema de lo que estás contando ahorita acerca de del término de colonial, este, bueno, he visto también, ¿no? Que hay algunas publicaciones con respecto a cómo este asunto cultural, ¿no? De dominación que fue impuesto acá en Sudamérica, pues verdaderamente tiene sus rezagos y sus vicios hasta ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de la corrupción, ¿no? Como, por ejemplo, esta aristocracia que tú mencionaste, ¿no? En la época colonial que se hizo del poder y se hizo también de la parte económica, de la riqueza económica, pues eh, con sus privilegios ahí, ¿no? Heredando un tanto la parte de los criollos, heredando un tanto lo que son los españoles, cambiando de manos prácticamente a los criollos como herederos de eso. Pero también con muchos vicios de por medio, ¿no? Esta situación de, por ejemplo, de querer alcanzar poder económico y poder tal vez político en el corto plazo, ¿sí? Sin importar los medios que se puedan utilizar, ¿no? Dejando de lado los términos participativos. Entonces, y que eso denota, por ejemplo, ahora cómo muchas personas en la actualidad, en el sistema social político que vivimos actualmente, que están a cargo del gobierno o de las entidades públicas, incurren en actos, por ejemplo, de estos vicios, ¿no? Del querer alcanzar rápidamente este poder, este posicionamiento muy a lo colonial, ¿no? Como haciendo de las instituciones políticas una especie de hacienda, en donde el mandamás es el que eh, orienta y dirige lo que se tiene que hacer y de alguna manera también socapa todo lo que hacen sus alternos. Entonces, pensar en todo esto, ¿no? Que este término de lo colonial, claro, nos deja toda esa herencia cultural, pero nos deja también todos esos vicios que siguen impregnados en nuestra sociedad y por ende resulta tan complicado a veces el poder postularse y salir como sociedad, eh, porque es como que está esto tan maniatado, ¿no? Tan cooptado que difícilmente se permite generar procesos de emancipación, ¿no? Entonces, como es el caso, por ejemplo, de la educación, ¿no? O sea, cada vez precarizar más la educación en el sentido de hacerla reproductiva, como comentábamos ayer, para tener individuos menos pensantes, menos reflexivos, consumidores, ¿no? Y en ese sentido menos críticos, para, como con la intencionalidad y la ola del sistema consumista, ¿no? No sé. Todas estas ideas se me vienen a la mente con el proceso este que tú estás contando, histórico, del término decolonial. Y eso quería comentarte, querido Johan. Gracias, Alex. Incluso que en el Ecuador también claramente se llamó la plutocracia, inclusive, ¿no? Y que no terminó, porque se dice que la plutocracia terminó y luego realmente siguieron manteniéndose los aristócratas. Ya
Es decir, allí siguen gobernando, han seguido gobernando el país y que de verdad, a pesar de mucho esfuerzo y sobre todo en complicidad, ¿no? Con las distintas fuerzas militares armadas, el caudillismo también formó parte importante luego de ese proceso independentista. Es decir, desde que se logró independizar hasta la actualidad, el papel del militar ya en la figura de ser cogobernante ha estado presente, ¿no? Sean porque se convirtieron en dictaduras propiamente, o sea porque acompañan a estos aristócratas que de cierta manera siguen gobernando para recibir su privilegio, ya sin importar lo que esté pasando con el pueblo, con el soberano, ¿no? Con ese otro que sigue esperando muchas cosas, y es lo que Freire decía, no podemos seguir esperando, o sea, no podemos seguir siendo pasivos, ¿ya? O sea, y mucho menos de una persona, ¿no? Él decía, y mucho menos de esta perspectiva bancaria, y dirán los decoloniales de una, a ver, la colonialidad en sí mismo no va a ofrecer cambios jamás, no va a ofrecer transformaciones, ¿ya? Serán esos sujetos que de cierta manera están viviendo en situaciones precarias o de opresión o de miseria, ¿ya? O como la queramos adjetivar, pero a fin de cuentas dirá Franfano, parafraseando a Franfano, esos condenados de la tierra, sí, esos condenados de la tierra son los que de cierta manera deben despertar para poder consolidar un proyecto u otro. Y ahí está el kit de todo esto. Es decir, no es el Mesías, no es ese otro que está vendiendo la imagen, que como muchas veces pasa en campañas presidenciales, y creo que le pasó a la izquierda radical y a la izquierda y a la centroizquierda en estas elecciones, vendiendo un imaginario que la gente no quiere eso, ¿ya? Quiere construir realmente un proceso totalmente distinto, ¿no? Hasta el punto que por poco, por nada, quizás hubiésemos tenido por primera vez en la historia ecuatoriana un presidente desde los pueblos originarios. Por más allá que si esté enajenado, ¿no? Que si está occidentalizado, que si está... Todo lo que podamos nosotros poder decir, pero hubiese sido muy interesante ya tener un presidente desde otra perspectiva, ¿sí? Y que obviamente no... y este problema que es cultural, el de la corrupción, el del individualismo, que forma parte importante de estas facetas capitalistas. Es más, es uno de los baluartes importantes del capitalismo, el individualismo. Y no es porque el capitalismo se lo inventó, no, miren que filosóficamente hablando ya habían otros grandes autores que estaban referenciando la importancia del individuo por encima de cualquier cosa, ¿no? Ya Ujú. incluso cayendo en algunos momentos a un relativismo epistémico en ese sentido, ¿no? Ser la medida de las cosas en cuanto son y en cuanto no son. Y ya esto lo plantean los griegos, imagínense. Ya Protágoras estaba pensando en esto. Y es un poco lo que se mantiene en la actualidad, ¿no? Este individualismo atroz. Sálvese quien pueda, bajo un discurso de la competencia, y este discurso lo hemos llevado al plano educativo. Hablamos competencia. Nos formamos por competencias, nos dicen, ¿no? Ya el término en sí mismo arroja realmente una situación que, que, que no es realmente lo que se busca dentro de un proceso, sobre todo del contexto educativo de enseñanza, aprendizaje. No enseñamos para la competencia, ¿ya? No deberíamos enseñar para la competencia, pero a fin de cuentas las universidades sí forman para la competencia. Ya desde el mismo momento positivista de adjudicar un número a la persona, es decir, si tuve 9.9 puntos, ya contra aquel que tuvo 7, a duras penas tuvo 7, ya. Entonces hay una diferencia ya estadística, cuantitativa, positivista, para poder diferenciar al otro y poder decir, bueno, ese otro que tiene el punto 9 es mejor por esto y por esto. Entonces comienza como una cuestión que es las grandes discusiones que hay a nivel de la evaluación, de la forma de objetivar, ¿ya? Y por eso creo que se ha luchado muchísimo para también poder reconocer las evaluaciones todas cuantitativas, la descripción, ver otras cosas que no mide realmente una prueba estándar, ¿ya? O una prueba más llevado a estilo reactivo, y que nos va a permitir realmente también acompañar estos procesos, porque lo que se está buscando es que no solamente genere algún tipo de habilidad, ¿ya? En estas formas fragmentadas del saber, sea la matemática, el lenguaje, en fin, ¿no? Que siempre se le da con mayor prioridad, sino también estas otras perspectivas, y ahí incluso parafraseando
las teorías de la inteligencia múltiple, ¿no? Poder desarrollar también estas otras habilidades que son tan importantes como desarrollar el pensamiento lógico, crítico o lingüístico o matemático como tal. Es decir, la parte artística, la parte musical, la parte de relacionarme con el otro, de poder tener esa inteligencia de ser tan resiliente ante tantas situaciones que me pueden estar pasando. El desarrollo físico también es importante porque muchas veces lo dejamos de lado. Es decir, hay una serie de aspectos que también van a formar parte de lo que sería obviamente la esencia humana y que lamentablemente este tipo de educación ha dejado de lado, ¿no? Porque se le da prioridad a otros elementos que si bien es cierto, no los descalificamos, pero lo que sí hay que hacer como que un trato más holístico e integral en la formación propiamente humana. Y es un poco lo que estos autores desde la filosofía y desde la pedagogía, sin lugar a duda, debemos reconocer en ese sentido. Nos toca a nosotros seguir pensando realmente el tipo de filosofía que necesitamos, el tipo de pedagogía que necesitamos, ya más diría de poder aprender de estas otras realidades y de eso se trata. Ayer hablábamos un poco, ¿no?, de esas biografías que se van construyendo y a partir de ahí hay un discurso donde el sujeto se va apropiando de su experiencia. Nos toca a nosotros también sistematizar esa otra realidad de esos otros que han tenido, que han sido invisibilizados y que tienen muchas cosas realmente por aportar, por mostrar, ¿ya? Para que nosotros podamos incorporarlos también como un diálogo permanente a lo que se estudia a nivel de las universidades. Por eso es que incluso Dussel hablará de un planteamiento trans moderno, ¿ya? Ni siquiera ni posmoderno, él hablará de la transmodernidad, que será otro planteamiento que él hablará de ser pluriversal en ese sentido, ¿sí? Ni siquiera intercultural. Él dice, hablará la importancia de conocernos pluriversales en ese sentido. Y gracias, Alex, yo creo que por ahí va el propósito de todo esto, ¿no? Quizás sé que en algún momento ustedes dicen, bueno, pero todo esto, ¿cómo lo podemos digerir mejor, ¿no? ¿Cómo podemos descomponer todos estos elementos que se nos presentan como un bloque duro? Y más bien no es así. Estos autores están en primera instancia historiando toda una circunstancia que no se hizo porque obviamente la mirada que tenemos de la historia sigue siendo eurocéntrica, sigue siendo occidental todavía, a pesar de los esfuerzos, ¿verdad? Sigue estando una lectura bastante occidental y o en su defecto hay una compilación de muchos, por ejemplo, uno revisa lo que es la filosofía o cómo se da la filosofía en el bachillerato y vemos que lo que hay es una compilación de muchos autores allí mezclados sin ningún tipo de contextualización como tal. Y eso no es historiar la filosofía, eso no es enseñar filosofía. ¿Ya? Y ayer lo decíamos, creo que enseñar filosofía en primera instancia enseñarlo a pensar, ¿sí? Poder hacer preguntas, poder dentro de su propia respuesta, creo que dentro de esa descripción de biografía son fantásticas, dentro de su propia respuesta buscar realmente la esencia de una construcción coherente, ya de una explicación sobre la realidad. Es decir, hay que ser aquí muy socrático en ese sentido, o muy freiriano también en ese sentido. Yo creo que ahí sí estaría el ejemplo en esencia de poder llevar a la práctica aún mejor esta pedagogía que hemos estado abordando todos estos días, ¿no? Una Y creo pregunta, que sí, Johan. adelante. Mira, por ejemplo, ya pensando, por ejemplo, en estos elementos de Freire, ¿no? Que nos llevan a considerar lo de colonial, ¿no es cierto? Mirar que justamente estamos impregnados de toda esta parte eurocéntrica. Y hablando desde el campo de la educación, preguntarte, o sea, ¿cómo tú crees que se podría trabajar esta nueva visión, ¿no? De la praxis en las universidades? Porque tú ves que, por ejemplo, a nivel nacional existe un ente regulador de las universidades que trabaja todo lo que son exámenes de habilitación, el tema de eh, la revisión, por ejemplo, de planificaciones, los temas de currículos, de manejo de horas de profesores, tanto para vinculación, tanto para horas de clase. O sea, es como un ente, bueno, que te regula todo el trabajo y te acredita ese trabajo. Entonces, y claro, este ente regulador obviamente está pensado desde una postura política,
¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacer este trabajo disruptivo desde bases podría ser, ¿no? O sea, en la universidad con el tema de la praxis y trabajando esta visión ahora de descolonial, ¿no es cierto? De descolonización desde las aulas, ¿no? Prácticamente, o sea, y bueno, eso también, no sé, ¿qué piensas tú? Si corre hay un riesgo de fondo, porque muchas veces las autoridades, los coordinadores, los directores están abocados a ser las veces de inspectores para que todos estos parámetros exigidos por entes reguladores externos sean cumplidos, ¿no es cierto? Se cumplan, perdón, y pues obviamente a partir de eso se pueda eh, tener una regulación, una estandarización de lo que se quiere acreditar como carreras, como profesionales. Entonces, ¿cómo hacer este emerger, ¿no? Este trabajo de emerger y la situación de la praxis desde la cotidianidad del trabajo educativo? No sé, ¿cómo le ves tú? ¿Cómo tal vez le piensas, le reflexionas, es posible hacerlo? ¿Cómo le mirarías, estimado Johan? Sí, parte de la preocupación de Alex, ¿no? El día de mañana iba a abordar algunos elementos importantes, ¿no? En primera instancia, hay distintas perspectivas de cómo poder abordar el asunto, ¿no? Yo comparto con la crítica de Walsh y de Boaventura Sousa dos Santos cuando dice que si es el Estado que va a seguir controlando la educación, difícilmente impulsemos una pedagogía otra, una pedagogía decolonial. Esa es la primera característica para pensar en una educación otra. No puede seguir estando en manos del Estado por lo burocrático, ¿ya? Porque si bien es cierto que tampoco es dejarle la educación, porque esa es la otra arista, ¿ya? Dejarle la educación al mercado, sí, es decir, no, está bien, el Estado no se mete y es el Estado quien lo asume, ¿no? Que es la otra connotación importante, ¿no? Y la tercera también, que todas forman parte de la colonialidad del poder, ¿ya? Más allá, respetando la diversidad religiosa y todo lo que implica, porque incluso siendo ya religioso, también hay que reconocer el gran daño que en su momento tuvo cuando la educación lo controlaba también la iglesia, ¿no? Las iglesias o las religiones, ¿sí? Entonces, miren tres instituciones o tres referencias importantes, el Estado, el mercado o iglesias, se me ocurre citar, ya pretender dejarle la educación de manera absoluta a cada uno de ellos es básicamente tener posibilidades mínimas de construir un proceso educativo, ¿no? Un proceso educativo crítico, de colonial, desde esta perspectiva, sobre todo freiriana, ¿no? Y hablando más que hipotético, sino más con referencias concretas, ¿qué se está haciendo o qué se ha pensado eh, realizar para concretar un poco una educación más decolonial? En primera instancia, por supuesto, partiendo, y diste con la esencia de la misma, partiendo de la propia base, ¿ya? O de esos criterios epistémicos y ontológicos del otro, es decir, de esas otras culturas que han sido negadas, que han sido invisibilizadas, ¿ya? Y que se ha venido construyendo espacios educativos, e incluso se ha intentado desarrollar tipos de universidades que no necesariamente respondan ya tan absolutamente al criterio que el Estado, o al menos que el Estado no lo controle en ese sentido. Y eso, por supuesto, trae consigo una pugna ya de poder, porque sencillamente dice el Estado, bueno, si estás haciendo algo, no te reconozco si no cumple con una infraestructura de tal forma, si no cumple con esto, si no cumple con otro. Entonces, de esa perspectiva se ha estando, incluso aquí mismo en el Ecuador, Caterina Walsh tiene ya de hace bastante rato trabajando con algunos pueblos en Quito, con una universidad más desde esta interculturalidad a otra, igualmente en México, ya en Venezuela también se estaba trabajando
le perdí la pista a esta, pero habían algunos compañeros de la etnia Guayú que estaban trabajando de la Guajira colombiana y venezolana con una universidad ya desde esta perspectiva de colonial que le estaba permitiendo, como se llama a nivel de procesos académicos de nuestras instituciones, como el reconocimiento de esos saberes, ¿no? Hoy en día se trabaja mucho con esto, con el reconocimiento de los saberes, ¿sí? Que por ahí podemos nosotros como que irrumpir con este orden colonialista, ¿ya? Y decir que ciertamente estas otras personas tienen un criterio totalmente distinto y que la universidad debe también reconocer y reincorporar. Estaba buscando aquí algunas citas ya más textuales de Caterina Walsh, pero como no lo tenía preparado, no lo encuentro en lo inmediato, ¿no? Para hacer ya, para que más que parafraseo, ajustarme a esta extraordinaria propuesta, ¿no? Que estos decoloniales están haciendo. Entonces, por un lado, partiendo obviamente de la base, sería una de las premisas, no dejarle todo al Estado. Es una pugna, va a ser una pugna, porque el Estado va a querer controlar y va a querer autorizar y va a querer validar, y para validarlo tenemos que burocratizar. O sea, estamos como que en ese eterno retorno, ¿no? De lo que implica superar este proceso. Si es a nivel, por ejemplo, de universidades, un tantito. Bien, conseguí aquí la cita, ¿no? De Caterina Walsh, ¿ya? Un poco más, un poco menos, dice, para impulsar, dice Caterina Walsh, una educación, en este caso, una universidad garante de decolonialidad, garante de interculturalidad, en primera instancia debe reconocer las distintas multiplicidades y prácticas otras. Es decir, la universidad se va a convertir en un espacio que en esencia va a desacreditar toda la colonialidad del saber representado incluso por el mismo Estado. A esto va a llamar Caterina Walsh interculturalidad epistémica, ¿ya? Es decir, en el caso de la experiencia que ella ha tenido en el Ecuador desde el año 2000 con una universidad titulada Intercultural de las Nacionalidades y los Pueblos Indígenas, la UNIPI, a la que el movimiento llamará la Casa del Conocimiento, que entre otras cosas dice, esta universidad promueve la co-construcción intercultural de la teoría, la práctica referente de todas estas sabidurías ancestrales, con no solo una aproximación local nada más, sino también nacional y global, que articule esas diversas racionalidades y como visiones y que a su vez también permita dialogar con la racionalidad propiamente de otras perspectivas y sobre todo la de Occidente, dice la autora. Es decir, básicamente estaríamos ante la presencia de un nuevo espacio que incorpora, ya, que reconoce todos estos conocimientos occidentales y no occidentales y cuya base fundamental será la vivencia, la experiencia y el pleno diálogo y la plena dialéctica basada en estas realidades. Por ende, ya hablará de la necesidad de una interepistemología capaz de poder ir reconociendo todas esas experiencias que desde la misma universidad, repito, intercultural de las nacionalidades y los pueblos indígenas permiten elaborar un tipo de proyecto político cultural ecuatoriano
capaz de convertirse en una gran oposición a cualquier otro Estado que pretenda seguir la referencia colonial. Y esto es una experiencia bastante interesante, porque esta misma realidad la han propuesto ya otro movimiento indígena en México, igualmente en Venezuela y entre otros países que ahorita no tengo precisado el dato, ¿no? Eso por un lado a nivel como marco, ¿no? Ahora, ¿qué hacer en el caso nuestro que somos docentes, maestros? Estamos básicamente enmarcados dentro de una educación bancaria, ¿no? Dentro de una educación que está defendiendo la colonialidad del saber y del poder de cierta manera u otra, ¿no? ¿Qué dice Caterina Walsh? Es decir, eso va a estar. Eso no lo vamos hay que ser muy realista y no tan romántico para decir, no, nosotros vamos a superar de la noche a la mañana ese estado, ese sistema educativo, ¿no? Es en la misma universidad, dice, o es en la misma educación donde se va a generar un espacio de exigencia para poder decir, bueno, aquí hay otras realidades, ¿ya? Que no han sido incorporadas, ¿ya? Ni a nivel curricular, ni a nivel de seminarios, ni a nivel de materias, ni a nivel de ninguna perspectiva, y que sería ya una de estas primeras formas de negociar ya con estos sistemas instaurados para poder decir, bueno, ya, en primera instancia debemos estudiar también esa realidad y no estudiarla como una cuestión de un pasado o vista desde un museo nada más, sino más bien verla que es una realidad viva, presente y que permanentemente está en proceso de construcción. Ya, ella dirá, estamos estableciendo un espacio de un diálogo, no vamos a negar que existen autores importantes de pensamiento occidental, su método, su técnica, su criterio didáctico inclusive, pero que también seamos capaces, dicen, ya de estos quienes controlan, quienes gerencian, quienes hacen política educativa, sean capaces de poder decir, bueno, pero aquí también hay otras metodologías, ¿sí? Aquí también hay otro criterio, ¿ya? Aquí también, es decir, estos autores, digo ella, en el caso de Caterina Walsh, ¿no? Va igualmente Santiago Castro Gómez, ¿sí? Van a apostar realmente a la posibilidad de dialogar con estas otras culturas desde una perspectiva incluso inter y transdisciplinaria, que sería también esta herramienta que tiene tiempo también dentro del discurso, ¿no? Pero que realmente es igual que la interculturalidad, son discursos que la educación bancaria ha asumido y las ha trabajado, pero que en la práctica sabemos que no hay ni interdisciplinaridad, que no hay realmente un proceso donde las múltiples disciplinas interactúen entre sí y mucho menos para abordar una realidad que se presenta totalmente distinta a la realidad tradicionalmente abordada. Es decir, esta realidad de los pueblos originarios, de los afrodescendientes, de la realidad mestiza, de esta realidad no sistematizada ni tomada en cuenta por el sistema educativo, ya, por más allá que hay sujetos que representan de manera cultural, ya geopolíticamente hablando, esa realidad, pero no es más que enajenar a esa otra persona. Es decir, ese indígena que llega esa cultura ya afrodescendiente que llega realmente a la universidad no va a aprender nada de su cultura. Sencillamente lo que va a distanciarse de la misma, se va a enajenar aún más y va a decir, hasta el momento que va a ir en contra de natura, en contra de su esencia, en contra de su identidad y dejar de ser lo que realmente ha sido siempre y pretender hacer algo que no ha sido. Es decir, seguimos bajo el proceso de enajenación y alienante en ese sentido. Entonces, esa sería otra de las posturas, o sea, impulsar una perspectiva, ¿ya? Que no, y lo decíamos ayer, un proyecto de aprendizaje no está dando respuesta ya de manera oportuna, un proyecto de aula, por ejemplo, no está dando de manera oportuna un proceso de transformación, ¿ya? Las transformaciones en sí mismas se puede establecer no solamente modificando ese famoso currículo que al fin de cuentas es una camisa de fuerza, ¿ya? Porque dentro de ahí está todo, fuera de ahí no está nada, ¿ya? Y es básicamente lo que valida y lo que le da un peso ya pedagógico, didáctico, metodológico, incluso al proceso de evaluación que sigue estando atrapado en esta educación bancaria en ese sentido. Entonces, incorporar, ya pensar
en espacios vivenciales, romper esa estructura realmente, y ayer lo decíamos, esa infraestructura de seguir pretendiendo ver la universidad un espacio físico. Yo les decía que la pandemia nos ha enseñado que la universidad no es el espacio físico, ¿ya? Que hemos podido interactuar de estas plataformas, pero que también es cierto que no todos tampoco han podido tener acceso a la misma, y lo decíamos el día de ayer, es decir, hay que como que abordar también estas realidades y sobre todo que este pensamiento decolonial está a todas luces impulsando ya un tipo de formación donde la criticidad tiene que ser el norte de, bueno, el sur de todo esto, ¿sí? La criticidad debería ser el objetivo, pues, ¿no? Fundamental, yo aquí uso el sur, ¿no? Porque siempre decimos que es el norte es el sur, dirán los decoloniales, ¿no? Entonces, básicamente la criticidad será este componente fundamental de la formación que tendrá incluso desde la propia niñez y adolescencia y por supuesto a nivel ya andragógico universitario, porque nos va a permitir seguir como encontrando ya estas grandes contradicciones que el mismo sistema nos está ofreciendo. Pero estamos lejos porque sencillamente seguimos ofreciendo y vemos todo. Uno está viendo lo que está pasando en Ecuador, la forma ideológica, como se está planteando también la educación, hacia dónde quiere apuntarse, pero seguimos viendo que las carreras, seguimos ofreciendo carreras ya que no están respondiendo a la realidad realmente ecuatoriana, a la realidad realmente incluso de las distintas provincias, de las distintas localidades, sino que son carreras que tradicionalmente se han mantenido en el tiempo, ¿ya? Pero el asunto está, y es lo que estos autores están planteando, es decir, no solamente pensar en una carrera en particular para responder ya a la lógica del mercado, pensar en una carrera en particular para responder a la necesidad de ese pueblo como tal, ¿sí? O sea, de alguien que sea capaz de poder entender realmente todos los procesos que se viven de manera local y no solamente para responder el criterio de una empresa, de una organización que a todas luces está como que dibujando, ¿ya? Una realidad, pero bajo a su conveniencia, es decir, para responder los criterios particulares de la mercantilización, ¿ya? Entonces, Ujú. Bueno, por ahí, mira, y por ahí hay, iría la cosa. y bueno, hay una última pregunta que te quiero hacer, Johan, ¿no? Estuve en un conversatorio que presentó el doctor Roberto Follari, ¿no? De la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Entonces, bueno, la Argentina. temática era sobre hermenéutica, que estábamos hablando un poquito, ¿no? Cómo desde la psicología, ellos son psicólogos, miran esta parte de la hermenéutica. Y era de mi interés porque yo estoy trabajando mi tesis dentro de la parte de la hermenéutica. Pero ahí se abrió un poco el espacio para hablar el tema de la decolonización. Entonces, el profesor Roberto Follari mencionaba y decía que este proceso, por ejemplo, es un proceso contradictorio. ¿Y cuál era el argumento que tomaba? Decía que, por ejemplo, se quiere abrir la universidad a los diferentes saberes. Claro, o sea, dice, es contradictorio porque cómo se quiere utilizar la universidad, que en sí es la herencia más evidente del pensamiento occidental, por los saberes. Entonces, no se podría, él decía, no se podría pues hablar de una universidad desde las epistemologías del sur, porque la universidad en sí es una herencia colonial y es una herencia de los saberes occidentales. Entonces, necesariamente se debería pensar en construir un nuevo, una nueva forma de saber que no sea la universidad, porque dice la universidad es occidental. Y entonces, ¿cómo se puede pensar en una universidad de saberes o epistemias desde el sur? Entonces, él mencionaba esta parte y te la comento porque sí te deja pensando, ¿no? Porque el tema de la universidad es como que de verdad tiene una herencia muy marcada desde lo occidental y desde la historia del saber. Y bueno, y ahora en cambio, ¿cómo se trabajaría eso desde las epistemologías del sur, ¿no? No sé si se debería llamar universidad o cómo debería ser considerado este ámbito del saber. Sí, ese es el gran problema también, ¿no? Que muchas veces, no sé si es contradicciones, pero
muchas veces desde el mismo lenguaje, desde la misma semántica occidental, se intenta construir todo un discurso distinto, no alternativo, ¿no? Ujú. Yo, más allá, ciertamente, el término, la forma como adjudicamos a este órgano, ¿no?, educativo, universidad, es totalmente europeo, eurocéntrico, ¿no? De eso no tengo la menor duda ni la diferencia con que se plantea, ¿no? Pero sí veo en esencia que más allá de la adjetivación, sí es la intención de poder establecer un nuevo espacio educativo, ¿ya? Desde la propia base. Y ahí creo que estaría fundamental, ¿no? Si ya no es el Estado, o sea, no voy a pedir un permiso para que el Estado me dé porque estamos cayendo en lo mismo, ¿ya? O sea, si no, ¿cómo hago para crear una universidad? Bueno, estos son el Estado viene y me da un protocolo. Esto es lo que tiene que hacer, cumpla con esto y yo les voy autorizando carrera, el CES y todo este órgano que el CNSI, todo el conjunto, ¿no?, de pasos administrativos que deben estar presentes a la hora de poder, o sea, no se está pensando desde esa perspectiva, ¿no? Pero también, que es un poco la intención de estos autores, es decir, estamos batallando, estamos luchando, nos estamos enfrentando ya a algo que está básicamente en la médula de nosotros mismos. Es decir, es algo primero, y ahí hay que ser muy frederiano, hay que comenzarnos a liberar nosotros mismos. Hay que estar consciente para librar la batalla, en primer lugar. Si ya cuando uno está consciente por eso es que Freire veía la importancia de la formación de educadores populares, es decir, no era la universidad, buscó otros centros, otros espacios educativos. Él sabía que la universidad iba a seguir reproduciendo maestros bancarios y seguimos reproduciendo maestros bancarios. Entonces Freire se percató y decía, bueno, entonces vamos a conformar maestros populares ya con este perfil, con esta metodología y que aparte de ahí sean capaces de acompañar estos procesos. Eso sería una de las características fundamentales. Y ahí hay un pensamiento de colonial en Freire. ¿Ya? Otra de las características fundamentales de la misma es que obviamente, y Freire hablaba del diálogo, de esa capacidad del diálogo, pero no fue en su momento capaz de poder decir, vamos a dialogar con el otro, pero ¿desde qué perspectiva? Sí, desde su contexto, de su realidad, pero de manera más específica. Entonces, ahora, ¿cuál es la manera más específica? O sea, vamos a dialogar con el otro desde su misma esencia tal cual como es. Es decir, en este caso, desde todas estas expresiones culturales que existen en la región, que hay una multiplicidad de riqueza. Cada día yo me asombro, ¿ya? De maravillosas cosas que el capitalismo no nos ha dejado permitir, que la racionalidad occidental no nos permite ver, ¿ya? Sino más allá de la forma solapada como se nos va presentando. Yo les decía, parte de toda esta lectura que yo he tenido, la he tenido extra universidad, ¿sí? No es la universidad la que realmente me fue llevando a esto, porque sabemos que nos quedamos atrapados más y más aún en filosofía, nos quedamos atrapados en los grandes filósofos. O sea, básicamente pensando en esos filósofos. Está bien, lo podemos hacer, pero no podemos quedarnos allí atrapados, ¿ya? En esa orientación. ¿Qué pasa con el maestro? Que el maestro se queda atrapado porque no le da tiempo. O sea, el maestro se queda atrapado, él egresa inmediatamente que lo atrapa una realidad que es totalmente distinta a la que le dieron en la universidad y que su vida básicamente va a estar en ese proceso sin posibilidades reales de sistematizar esa experiencia, ¿no? Entonces, un proceso de colonial invitaría también, y ya lo hemos conversado, ¿no?, bajo estas distintas metodologías otras, de sistematizar toda esa experiencia que permanentemente tiene el maestro ya para poder aportar desde la reflexión, y eso sí será un permanente dentro también de una sociología educativa, ¿no?, de colonial, es decir, dentro de la acción, reflexión y la sistematización para poder transformar la realidad. Mientras el maestro no sistematice y no reflexione, la realidad va a ser la misma. Me explico, o sea, se va a tropezar 1500 veces con el mismo problema y él va a esperar ya que alguien de afuera a través de un método positivista, estadístico, tal, resuelva realmente alguna situación particular. Y seguimos realmente dentro de la misma situación. Alex, creo que hoy he dado con temas que en lo particular me fascinan, me agradan, que desde hace mucho rato he estado también pensando el asunto de la universidad. He estado escribiendo muchas cosas en relación también a esto de la universidad de colonial y yo realmente apuesto ya por una universidad desde una perspectiva, desde la interculturalidad otra,
desde una perspectiva inter y transdisciplinaria. Creo que no podemos negar Occidente, ya negarlo también sería caer en una posición bastante dogmática en ese sentido. Lo que sí debemos empezar o continuar con esa gran pugna de decir, está bien, vamos a poder reconocer y estudiar toda esta plataforma. Sí, sigue siendo bancaria, ciertamente, pero desde allí es que se puede construir otro espacio por ahora. Sí, sí, podemos construir espacios desde la base, es cierto, pero mientras nosotros estemos en la universidad tenemos que, y es un poco, y esa expresión metafórica me encanta mucho de Caterina Walsh, o sea, desde esa fisura, desde ese espacio, desde esa grieta, ya, es que nosotros debemos pensar ya la universidad, la educación, y poder también poner, darle las herramientas suficientes a esa otra persona, a ese otro sujeto, para que él también sea capaz de ver lo que uno está viendo. Ya, porque el problema está en que no están viendo lo que uno puede estar viendo. Sí, pueden catalogar a uno como un gran soñador, como un gran utópico, como un gran radical, pero sin darse ellos cuenta realmente de lo que uno está viendo. O sea, para invitarlos a dialogar, ¿ya? Y poder construir un mundo otro. O sea, es un poco quizás el gran reto que tenemos a nivel universitario, a nivel educativo, pero tal cual, como están pensadas las universidades, como están pensadas las carreras de educación, como están pensadas los que egresan, los títulos de maestros, siguen pensados para seguir reproduciendo una educación totalmente bancaria. Sea el adjetivo que queramos usar, sea incluso constructivista, sea conductista, sea cualquiera que usted quiera adjetivar, en la práctica siguen siendo unos educadores bancarios, porque es lo que el sistema educativo a nivel nacional les está exigiendo, ¿ya? Tanto así que yo, en mi experiencia a nivel de bachillerato, que trabajamos con proyectos y que intentamos hacer algo de verdad, de una perspectiva inter y transdisciplinaria, la mayoría de los maestros lo que sencillamente era, seguían trabajando desde una forma, desde una parcela particular, llenaban el formato que el ministerio, ¿verdad?, le estaba pidiendo. Sí, trabajamos con esto, con esto, con esto. Todo eso nunca se hacía, y ahí creo que estaría otra de estos grandes vacíos que tiene la educación nuestra, porque el maestro tiene mucha responsabilidad ciertamente, y para no complicarse más la vida de estar pensando de trabajar de manera inter y disciplinaria, porque a veces ni siquiera sabe cómo hacerlo, ya sencillamente entonces pretende, como el papel todo aguanta, ¿verdad? Pretende decir, sí, se trabajó con esto, pero realmente no se hizo nada de lo que está estipulado. Y eso también estaría dentro del proceso de la evaluación que debemos hacernos nosotros, si poder pensar desde una perspectiva también integradora, holística, o también yo lo he trabajado desde una perspectiva de la complejidad, de entender que nosotros debemos también impulsar un tipo de maestro que no solo sea formado desde una parcela del saber. Y ahí es el gran reto. Si este maestro debe realmente poder manejar todos estos criterios metodológicos, pero para conjugarlos, para decir, bueno, este es el árbol, bueno, vamos a analizar el árbol. Bueno, matemáticamente hablando, este árbol tiene no sé cuántas hojas, no sé cuántas tal. Muy bien, ahora, lingüísticamente hablando, se compone el árbol de, y comienzo a descomponer la palabra árbol que viene y, o sea, se puede trabajarlo, pero no lo hacemos de esa forma, ¿sí? Entonces, ¿cuántos maestros realmente están dispuestos, en condiciones, o están preparados para trabajar de una perspectiva a otra? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y ese es el reto que nos estamos enfrentando, porque ciertamente, ya Boaventura Sousa lo decía, hay que refundar el Estado. Si queremos hablar de una decolonialidad, tenemos que refundar el Estado, refundar las universidades, ya, pensar en otro tipo de Estado, ya, en otro tipo de estructura política, ya que de cierta manera puede garantizar otro tipo de educación. Mientras el Estado siga enmarcado dentro de esas perspectivas eurocéntricas, porque desde 1830 las constituciones lo que han sido, se han enmendado, ¿ya? Pero siguen en esencia siendo las mismas. Es decir, van a seguir respondiendo realmente a una realidad que ni siquiera es la nuestra, ni siquiera es una realidad nuestra. Una cosa es lo que la Constitución está diciendo, y otra cosa es lo que realmente vivimos el día a día como ecuatorianos, como latinoamericanos. A pesar que incluso la de 2008 es de avanzada, pero igual quedó corta. Igual creo que hay muchas cosas que hay que seguir pensando, ¿no? Que es la Carta Magna. Ahí estaría parte también de poder refundar o no un Estado, ¿no? Y creo que es interesante todos esos grandes retos que nos ofrece la decolonialidad. A ver, Zoila, adelante. Di en la esencia de la discusión. Adelante, Zoila. Espero que no se vaya el internet. Bueno, Joan, justamente
analizando estos temas de la interdisciplinaridad. En educación inicial, en la carrera de educación inicial se trató, no solo en la carrera de educación inicial, prácticamente en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNAS, se hizo un currículum en donde en los rediseños se estableció lo que eran las cátedras integradoras de saberes, en donde ahí se iba a trabajar esta interdisciplinaridad. Ciertamente, los docentes nunca entendieron bien cómo era el trabajo, de tal manera que cada uno terminó trabajando como una disciplina aparte y nos poníamos a reflexionar en la misma carrera de educación inicial, porque bueno, yo fui docente de educación de primer año de educación básica, que era el jardín antes, durante 10 años. Ahí trabajamos la interdisciplinaridad, se quiera o no, porque ahí tenemos que enseñar el número, el color, la forma, el tamaño, todo. Las letras, entonces ahí estamos trabajando lenguaje, estamos trabajando todas las disciplinas ahí en un solo tema. Entonces, esto es lo que nosotros tratamos de que nuestras estudiantes también trabajen desde esa perspectiva, ¿no? Que entiendan eso. Justo lo que decías, Johan, cuando yo estuve trabajando en el magisterio, empezó esto de los proyectos escolares y los docentes no sabían cómo trabajar. Quizás lo que faltaba era que antes de que les envíen a hacer esos proyectos escolares, se nos explique bien cuál era el proceso y empezar a trabajarlos, quizás con personas que sí dominaban, como para que vayan dándoles pautas para que sigan trabajando. Y de igual forma, o sea, intentaban trabajar, pero cada quien por su lado. Nunca entendieron muy bien, un poco se les pudo ir guiando, pero porque somos maestras de educación inicial y podemos y trabajamos de esa manera, ¿no? Pero ciertamente, mientras no cambiemos nuestro esquema mental, no vamos a poder lograr muchas cosas. Y es cierto, nuestros estudiantes van a salir pensando igual que nosotros, actuando igual que nosotros, porque no estamos cambiando nosotros tampoco esquemas. Entonces, o sea, yo una forma de ver y una forma de que acabo yo de reconocer que cambiar esquemas es este tipo de eventos en donde uno puede ver aquellos temas y tratar temas que, por ejemplo, yo no he escuchado de la descolonización, descolonial, para mí se me hace un poquito más difícil que para ustedes, porque, y empiezo a entender, ¿no? Empiezo a darme cuenta de muchos aspectos que ustedes están tratando. Miren que dentro de nuestra carrera tenemos 3 semestres que las chicas tienen quichua por la necesidad de nuestra población, porque Chimborazo es una población que tiene, si no es más del 50%, tiene el 50% de personas indígenas. Entonces, nosotros tenemos que basarnos en esa realidad. O sea, sí queremos hacer las cosas bien de alguna forma, ¿no? De acuerdo a la necesidad. Ya nuestros estudiantes no pueden quedarse solamente aquí en el sector urbano, tienen que ir al sector rural. Y para ir al sector rural deben saber quichua, porque esa es nuestra población. Y esa sería una falencia cuando ellas vayan a las instituciones y se topen con niños quichuas y que en vez de enseñarles o fortalecer su idioma, fortalecer su etnia, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos más bien justamente, estamos nosotros alienando con lo que nosotros aprendemos en las universidades. Sí es una lucha, y yo digo, ¿no? ¿Cómo pretendemos tener estudiantes críticos si el mismo docente no es crítico? Y nos damos cuenta en pequeñas situaciones, cuando se les presenta ciertos casos, no son capaces de ellos mismos tener una idea o una iniciativa propia si no se les está obligando. Tal vez hasta eso nos dejaron los españoles de herencia, ¿no? El hecho de que queremos todo fácil, todo que nos den haciendo. Y yo antes de nada iba a compartir justo una lectura en la que decía que los españoles cuando vinieron acá, aparentemente a conquistarnos, lo que hicieron es, creo que hablaba Alex, alguien hablaba hablaba esto de que discutían entre ellos y entre los religiosos que si nosotros éramos o no seres humanos, que si teníamos o no alma, porque si teníamos alma éramos seres humanos y si no, no, e incluso
tenían a las personas, a nuestros indígenas les tenían cortándoles pedazos para darles de comer a los animales. O sea, era una brutalidad que nosotros no desconocemos totalmente, desconocemos. Yo me quedé impactada con esa lectura porque dije, no pude creer que hasta dónde habíamos llegado. Es más, ahí decía que nuestros indígenas eran tan buenos, que eran tan generosos, que ellos no sabían la magnitud de lo que el oro significaba y que ellos eran capaces de entregar todo ese oro sin saber ni siquiera lo que entregaban y no les importaba por salvar a su gente. Pero en cambio ellos vinieron y ¿qué hicieron? ¿No? Bueno, tenemos de herencia los genes de ellos y ahí están las consecuencias, ¿no? Y decolonizarnos sería magnífico, la verdad, porque yo veo o sea, nos dejaron lo peor nos dejaron como herencia y prácticamente esos son los rezagos de lo que estamos viviendo. Empezar a cambiar, yo pienso que, yo digo a mis estudiantes siempre, ustedes que son ustedes van a ser los docentes de esos niños, desde ahí hay que empezar, desde ahí. Digo, si queremos queremos tener gente con diferente pensamiento, desde ahí, chicas. Y lo primerito digo, primero seamos buenos seres humanos, porque luego, después de eso, si no somos buenos seres humanos, ¿de qué sirve que seamos excelentes profesionales, que hayamos leído un montón de libros, que hayamos tenido un montón de títulos, si no somos buenos seres humanos? Entonces tratamos de rescatar, pero nos falta mucho. Johan, nos falta mucho. Quizás una universidad como la que ustedes dicen, soñar en eso sería ideal. Y bueno, yo trato como directora de carrera, y aquí está Pauli, que es como mi mano derecha dentro de la carrera, amiga también. Entonces, digo, con estas ideas que ustedes nos dan, creo que vamos a nosotros también a poner de ciertas cosas que estén dentro de nuestras manos, ir cambiando poco a poco. Y una de las cosas sería este tipo de encuentros en donde nuestros docentes puedan también ir ampliando su conocimiento y sus ideas y también reflexionando sobre lo que necesita ahora todo el mundo a nivel mundial, no solamente Ecuador, no solamente nuestra ciudad, nuestras universidades, sino a nivel mundial, porque realmente es a nivel mundial que estamos careciendo de muchos aspectos, ¿no? Sobre todo la parte humana. Eso, Johan, nada más. Gracias, Zoila. Creo que diste con un punto importantísimo y con eso cierro hoy. Mañana continuamos, ¿ya? Alex ha estado de verdad hoy atinando con muchas cosas que quedan en la preocupación, ¿no? Y esto de impulsar y mantener, ¿ya? Los distintos lenguajes de nuestro pueblo originario, eso ya es una postura descolonial, sin lugar a dudas, ¿ya? Mantener que se respete, o sea, que no es solamente enseñarle el español, nada más, o incluso las lenguas, como estos autores dicen, las lenguas universales, las lenguas globales, las lenguas coloniales, ¿ya? Porque de universales no tienen nada, coloniales, el inglés, el chino, mandarín, entre otras cosas, el ruso, dirán, son lenguas coloniales, ¿sí? Más que enseñarle esas lenguas, tenemos que enseñarle realmente las lenguas en el contexto donde están, la cultura donde están, reconocerse a sí mismos, y eso es una postura eminentemente descolonial. Con esto cierro, mañana de ley continuamos con esto y voy a enlazar ya esto con lo que Fede está proponiendo. Ya Walsh considera que lo decolonial procura eso, lo que usted hace, posicionarse. Tomamos una postura crítica, decidimos siempre que estar interviniendo e insurgente siempre, ¿no? Lo de colonial denota un camino de lucha, estamos luchando porque aquí es darle realmente al otro esa capacidad para que pueda pensar en sí mismo y ser crítico, sí. Yo también creo que espacios como estos son fisuras, ¿no? Que desde allí se crean espacios alternativos para pensar, construir, ya desde la experiencia, desde la base, ya una perspectiva no occidental. Ya lo occidental lo tenemos nosotros desde que nacemos, ¿verdad? Desde los primeros años ya tenemos toda esa apreciación. Es el momento entonces para poder apreciar en ese sentido que el pensamiento decolonial, además de ser una crítica a la modernidad, además de ser una crítica a los centros hegemónicos del saber, poder y ser, es también encontrarse con la identidad nuestra de quienes somos y es parte fundamental de esta construcción importante del pensamiento decolonial. Mañana continúo porque quedaron algunas cosas pendientes de este tema, lo voy a enlazar con lo que Freire está proponiendo. Me agradó mucho, Alex, la intervención, Zoila también, creo que por ahí podemos continuar y yo me ofrezco, Zoila, en base a
mi tiempo y en base a cómo nos podemos planificar, de poder mantener estos cursos y estas charlas y estos conversatorios, estos encuentros con el personal docente para ver desde otra perspectiva una mirada pedagógica que sé que nunca la han tenido porque no nos forman para pensar. Nos forman para seguir repitiendo lo que los grandes referentes pedagogos han hecho y lo que dicen es cumpla con este método, cumpla con esta estrategia y esto es lo que tiene que hacer en caso de que un niño se porte de una forma u otra y debe responder de manera curricular a estos otros criterios, destreza y fragmentar y todo eso que nos piden, que a fin de cuentas poco o nada se cumple realmente a nivel práctico. Bien, lo dejamos hasta aquí hoy día. Cuídense muchísimo, Dios me los bendiga. Mañana continuamos. Un abrazo de la distancia. ¿Sí? Feliz noche. Gracias, hasta mañana. Se me cuidan. Feliz noche. Gracias, gracias. Nos vemos. Hasta luego.